Agüero. De frente llegaba la Messi. Agüero. Linda para Rojo. Mario La sucesión de noticias dramáticas de la historia reciente nos hace olvidar de lo que ayer fue noticia. Y en esa vorágine, tal vez no somos capaces de recordar lo que sucedía en esta casa, un 11 de octubre de 2013. Uno de los episodios más dramáticos de la historia institucional de la provincia. Poco después de las 9 de la noche, mientras la selección argentina jugaba un partido por eliminatorias frente al seleccionado de Perú para el Mundial de Brasil 2014, Antonio Bonfatti, por entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, recibía un ataque demencial a balazos desde la calle hacia el interior de su vivienda. Uno de los hechos más graves de la historia democrática de la provincia de Santa Fe. Y el 11 de octubre me acuerdo que jugaba Perú y Argentina una de las finales para la clasificación al Mundial. Yo estaba sentado en casa viendo televisión, ese partido había vuelto de Santa Fe, mi esposa estaba con una señora que nos ayudaba en tareas domésticas y bueno, de pronto los disparos, rotura de vidrios, nos tiramos al piso y no sabíamos qué pasaba. Cuando salgo a la calle empezaron a venir vecinos y obviamente encontramos las paredes del frente de casa con agujeros, impactaron 3 de ellos en la puerta de ingreso a la casa, habían penetrado dentro del domicilio y bueno, un susto tremendo. Y después una de las vecinas que vivía ahí en la esquina de casa nos dijo que habían pasado 2 motos con 2 personas en cada una y ella había visto cuando disparaban y huían de contramano. Y a partir de allí, lamentablemente, cambió mi vida y la de mi familia. Digo porque tal vez haya sido uno de los hechos más dramáticos de la democracia, ¿no? Y tuve a partir de allí custodia. Sin duda fue uno de los hechos más graves que ocurrió a nivel institucional en la provincia de Santa Fe, porque se trató de un ataque a un gobernador en ejercicio. Y eso creo que marcó también una bisagra en todo lo que fueron los problemas vinculados a la narcocriminalidad, a la seguridad. Y ese año, 2013, fue uno de los más intensos. Creo que también marcó un antes y un después, con récord de homicidios, y además en un contexto en el que se produjeron crímenes emblemáticos en lo que es, o podría llamarse, la geografía narco de Rosario. En primer lugar, y hasta el día de la fecha, creo que fue el atentado más fuerte de la democracia, porque en 40 años de democracia era la primera vez que se atentaba contra la vida del gobernador del segundo territorio de la República Argentina. Los medios de comunicación de Buenos Aires ignoraron esa dimensión política del atentado contra Bonfatti. Se trataba de un hecho absolutamente inusual y a partir de allí lo que quedaba claro también es que el desarrollo del fenómeno del narcotráfico vinculado a bandas siempre narcopoliciales, no iba a tener límites en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Ese año, 2013, es el descenso a los infiernos, porque en el departamento de Rosario tuvimos 264 homicidios. Es allí en donde la tasa de homicidios de Rosario prácticamente cuadruplicó a la tasa media de homicidios de la Argentina, y ahí empieza algo que no termina. Yo siempre digo que el 2013 todavía no terminó, porque hasta el día de hoy aquellos grupos que nosotros habíamos denunciado en Soledad, que manejaban el narcotráfico en Rosario, los Monos en la zona sur, Alvarado en el centro de la ciudad de Rosario, los Pillines en el norte de la ciudad de Rosario y Luis Medina en la zona oeste de Rosario,
todos esos nombres, todos esos fantasmas todavía siguen existiendo en la sangre derramada hoy en el año 2022. La primera reacción de la sociedad fue de solidaridad con el gobernador en ejercicio. La misma reacción tuvieron los principales dirigentes políticos de la Argentina y también de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, ese apoyo, ese compromiso, ese respaldo, con el correr de los días fue mutando. Y después se dio de lo político algo aberrante, porque creo que eso en lo personal y también en lo institucional fue grave, cuando para aprovecharse de este hecho y sacar un rédito político alguien empezó a utilizar un mote de narcosocialismo. He leído sobre el socialismo utópico, he leído sobre el socialismo científico, he Silencio, leído diputado. sobre el socialismo real. Nunca Diputada escuché Stolbizer. en la historia ni en ninguna parte del mundo hablar de narcosocialismo. Es una pena. Esto fue nada más y nada menos que en el recinto del Congreso de la Nación, no es un hecho menor. Y la indiferencia de no darnos respuesta a pesar de las demandas permanentes de enfrentar al narcotráfico, algo que permea al mundo entero, en donde todos tenemos que estar unidos en un mismo objetivo. Y me estoy refiriendo a nación, provincia, los municipios, justicia federal y justicia provincial, fuerzas de seguridad federales y provinciales. Y bueno, nos abandonaron porque mucho más allá de un circo que se armó con la presencia de gendarmes, con eso no resolvíamos absolutamente nada. Es más, fíjense que cuando nosotros pusimos preso a determinados integrantes de las organizaciones criminales, por asociación ilícita, por homicidio, por tenencia de armas de guerra, y encontrábamos droga, nosotros entregábamos esta actuación de tener droga a la justicia federal. Yo no me olvido cuando Nación envía en particular a un fiscal que no era de Santa Fe, y cuando nosotros entregábamos la documentación, que eran hojas y hojas, ocupaba un espacio muy grande, a la justicia federal, la justicia federal devolvió el expediente. Si mal no recuerdo, se hizo una reunión en la sede de Gobernación de Rosario con todas las fuerzas políticas y hubo ahí consenso en salir a respaldar al gobernador. Me parece que después eso se fue resquebrajando cuando no hubo claridad en la investigación. Por la gravedad del caso, la investigación necesitaba celeridad. Las detenciones de sospechosos de ser partícipes del atentado se sucedían y se daban en un contexto judicial de plena transición entre el viejo y el nuevo Código Procesal Penal. La instrucción, a cargo de la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas, por entonces jueza, comenzaba a dar sus primeros pasos. ¿Está conforme con lo que fue esa investigación del viejo sistema? No, para nada. Para nada, porque creo que era ineficiente totalmente. Con el nuevo sistema creo que se hubiese avanzado mucho más en la causa. La justicia provincial, a través de la doctora Alejandra Rodenas en su momento, no llevó una investigación seria. De hecho, su resolución de 50 páginas es verdaderamente una especie de confesión de contradicciones y de extrañas subordinaciones, porque en ese documento de 50 páginas, la doctora Alejandra Rodenas coloca allí un testigo de identidad reservada que durante 2 páginas desarrolla la idea de que Bonfatti recibió el atentado como decisión de los grupos que manejaban el narcotráfico en la ciudad de Rosario, porque había aparecido una fotografía en la tapa del diario La Capital que mostraba a muchos referentes de las bandas narcopoliciales en una celebración de la familia Cantero. A partir de ese momento, la decisión de los grupos narcos es darle un susto al gobernador de la provincia de Santa Fe. Quedaba claro, por ese testigo de identidad reservada, a la que evidentemente la doctora Rodenas le da veracidad porque lo coloca allí, que los autores intelectuales tenían que ver con jefes de esas bandas narcos. Sin embargo, en la página 49-50, al final de la resolución, termina diciendo que el responsable material e intelectual
era en aquel momento Emanuel Pimpi Sandoval, que tenía solamente 22 años y que había recibido muy poco dinero por haber baleado casi con 36 balazos la estructura edilicia de la casa de Bonfatti, 2 balazos de los cuales pasó muy cerca de la humanidad tanto de Bonfatti como de su compañera de toda la vida. Así que realmente eso fue una especie de subordinación a intereses más poderosos. ¿Por qué? Si había incluido ese testimonio que hablaba de jefes narcos, ¿por qué termina atribuyendo al gatillero la responsabilidad intelectual cuando ella misma en esa resolución, al incluir ese testimonio, dice que la intelectualidad está por los jefes narcos? No lo quiso investigar, no lo quiso investigar. La justicia concluyó que se atentó contra la casa del gobernador para desplazar al jefe de la comisaría 10ª, comisaría en cuya jurisdicción se encontraba la casa de Antonio Bonfatti. ¿Por qué? Porque este comisario, según se desprende del fallo, había asumido con la firme intención de luchar contra el crimen organizado. Y eso atentaba contra los intereses de los dos procesados, Emma Pimpi Sandoval, un joven de frondoso prontuario, y Pablo Espíndola, un infiel policía de esa comisaría al que le encontraron una de las armas utilizadas para atentar contra la casa del gobernador Bonfatti. Fue muy extraño o particular el desenlace de ese caso, que la población estaba muy preocupada porque era un gobernador en ejercicio el que había sufrido un atentado, la máxima autoridad en la provincia, y el caso nunca se terminó ni de investigar en profundidad, ni tampoco de aportar una claridad por qué se había producido, por qué, en qué momento, cómo, quiénes eran los protagonistas, quiénes estaban detrás de esto. Y todas esos interrogantes que quedaron, creo que aportaron también una sensación bastante particular, que es dejar uno de los hechos más graves de la historia institucional de la provincia bajo una sombra extraña, podríamos decir. Yo fui, hasta el último momento, fui querellante de la causa. Por decisión de mi abogado, por una decisión que él tome y que me la informa. A la hora de presentar pruebas, usted tiene que presentarse al juez y decir, bueno, acuso a fulano de tal. ¿A quién iba a acusar yo? Yo era gobernador de la provincia de Santa Fe, no puedo prestar falso testimonio. Quien investigó fue la justicia, con el auxiliar que era la policía. Yo estoy dentro de mi casa, tiran tiros. ¿Quién es la persona? Así me digan, fue él, yo no lo vi, entonces no pude brindar una declaración donde diga, fue fulano de tal. Se agarraron de eso, se tomaron de eso para decir, no presentó pruebas. Y si no las tengo, encerrado en mi casa, balean el frente, ¿qué pruebas tengo? Bueno, con eso siguieron, Bonfatti no presentó las pruebas, Bonfatti no acusó. Claro, ¿a quién de acusar? Digo, hay que ser neto serio en estas cosas. Bueno, digo, colateralmente a esto también, digo, y parte de la difamación a la cual sufrimos cuando se decía que Hermes Wiener vendía bebés, de una mujer que tenía ligadura de trompa y que no estaba embarazada. Digo, para agregar algo más de todas estas cosas de las cuales fuimos víctimas, ¿no? Y que todavía seguimos siendo víctimas de algunos que permanentemente mitómanos que mienten para tratar de ganar espacios políticos, creyendo que con eso se construye una Argentina mejor. La sociedad esperaba que se llegara a conocer quién se había animado a atentar contra un gobernador en ejercicio, y que eso me parece que era una necesidad de, ya sacándolo de la clase política o de ese círculo rojo, sino de la propia población. Y creo que eso también sirvió para lo que vino después, porque el atentado contra la casa del gobernador Bonfatti demostró que se podía hacer cualquier cosa en la provincia de Santa Fe. Pablo Espíndola, el ex policía procesado, estuvo detenido, se dio a la fuga en una salida transitoria y lo recapturaron. En tanto, Emma Pimpi Sandoval, a quien se responsabilizó por el ataque material e intelectual a la casa de Bonfatti, fue asesinado a balazos en 2019.
Sin embargo, la causa se redireccionó durante el juicio a Esteban Lindor Alvarado en este año 2022, donde se comprobó que Sandoval había visitado en la cárcel a Alvarado días previos al atentado. Con el transcurso del tiempo aprendimos que esta persona, o entendimos que esta persona pertenecía a otro grupo delictivo, de alguien que estaba preso en Ezeiza por robo de autos cuando ocurrió el atentado nuestro, y que su modo operandi era, como quedó demostrado después, con jueces, con fiscales, en otras causas, que era amedrentar a quienes accionábamos en contra del narcodelito para echarle la culpa al otro. O sea, era su forma, digamos, establecida de generar temor. Emma Pimpi Sandoval es alguien que estuvo permanentemente conectado con Esteban Lindor Alvarado, que era realmente el mayor empresario narcopolicial que tuvo la provincia de Santa Fe hasta hace poco tiempo atrás. En el juicio que se hace a Esteban Lindor Alvarado queda claro que Sandoval trabajaba para él, con lo cual por primera vez empieza a aparecer la idea de que el atentado contra Bonfatti fue ordenado por Alvarado. Y esto me parece que es absolutamente significativo, porque en su momento lo que más se especulaba, como siempre, porque era también uno de los objetivos de Alvarado, acusar a la banda de los monos. Pero acá me parece que tuvo más que ver Alvarado, como claramente se demostró en el juicio que terminó hace algunos meses en la ciudad de Rosario. En el mismo año que se produjo el atentado a Bonfatti, en el Gran Rosario hubo 264 crímenes, cifra que ostenta el triste récord en la historia. Por milagro, de suerte, como quieran llamarle, en esa lista no está el nombre y el apellido de Antonio Bonfatti, el gobernador que en funciones recibió más de 15 balazos sobre su vivienda, convirtiendo a este hecho en uno de los episodios más dramáticos de la historia institucional de la República Argentina y tal vez el más dramático de la historia institucional de la provincia de Santa Fe. Y bueno, cambió mi vida. A partir de allí era un cierto temor, porque uno no sabía a qué estaba expuesto, ¿no? Pensar en la familia, pensar en esta circunstancia que era inesperada. Yo siempre digo, y ahí aprendí en la realidad lo que significa la libertad. Muchas veces nosotros hablamos de la libertad, la falta de libertad es la posibilidad de no poder decidir las cosas cotidianas, las cosas sencillas de la vida. Y esto es muy fuerte. Salir a pasear, salir a un shopping, a mirar vidrieras, pasear por el centro tranquilo. Y encima recibiendo acusaciones falsas, que eso es lo más duro.